bienvenidos a este último programa de la primera temporada del podcast En Simple, un podcast que habla de temas de envejecimiento en un lenguaje cercano, cotidiano y sencillo, que es para tanto personas mayores como su familia. Estoy aquí con la doctora Wanda Fernández. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. ¿No está triste? Estoy triste, pero estoy contenta también, porque cumplimos un deseo que teníamos, que era hacer los podcasts, ¿ya? Este es el último y este deseo se cumplió gracias a los fondos concursables que nos entregó el Colegio Médico, el Regional Santiago, y bien, pues así logramos hacer nuestros podcasts. Así que triste porque se acaban, esperando que el próximo año vuelvan. Y sí, y esperamos sobre todo que les haya servido, que era nuestro objetivo, que les sirviera a todos los que nos han escuchado. Doctora, hoy día tenemos un tema muy importante. Me encanta este tema. Ay, a mí no tanto. Es importante, pero es un tema que me cuesta. Claramente me cuesta. Es el tema de alimentación saludable para tener un mejor envejecimiento. Para esto estamos con una tremenda invitada. Ella es la doctora Trigal Mora, es geriatra y especialista en alimentación saludable. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Caro. Muy bienvenida. Y Wanda, gracias por la invitación. Nos costó llegar a este día, así que gracias por estar acá. Doctora, cuéntenos un poco más de usted. Bueno, les puedo contar que en el fondo he desarrollado el tema de la nutrición principalmente porque hice un magíster de nutrición. Como que cuando estudié medicina, uno en la escuela de medicina poco aprende de nutrición, y cuando terminé la carrera de medicina terminé agotada con todas las especialidades y decidí hacer como una limpieza de mente y dije, voy a hacer un magíster. Y ahí pensé que la nutrición y la obesidad, que fueron cosas que vi al comienzo, y el ejercicio eran temas no abordados en medicina, entonces me pareció que era un área que me iba a aportar mucha información, y que de ahí en el fondo fue gatillando mi interés por la medicina interna primero. Hice la beca de medicina interna, luego en medicina interna en nutrición conocí el músculo, la sarcopenia, y la importancia de la nutrición en las distintas etapas de la vida. Entonces, cuando pasé por la beca de medicina, tuve una rotación de geriatría y me di cuenta que era el lugar donde yo tenía como más espacio y como coincidencia en temas que me importaban, porque la nutrición es muy importante en el envejecimiento. Entonces, así fue como mi llegada desde lo básico, desde la nutrición hacia la geriatría, y enfocándome, por supuesto, en la nutrición en los mayores principalmente. Ya. Yo quisiera que tú les explicaras en simple, no se explicara, por qué la alimentación, voy a hacer un sinónimo entre alimentación y nutrición, es tan importante en el envejecimiento. A ver, yo creo que lo primero quizás es como que nos centremos en entender qué es lo que nos pasa cuando envejecemos. Yo creo que ese es un punto súper importante, y lo que uno ve es que en el fondo, como dice Cristian Sánchez, no voy a decir de qué suplemento habla él, por supuesto que claramente esos músculos no son por el suplemento, pero bueno, uno a los 40 años, en realidad a los 30, por las teorías de envejecimiento, pareciera que es el punto en que uno ya empieza como en la bajada, ¿ya? Y esa bajada es lenta al comienzo, entre los 30 y los 40, pero de los 40 en adelante, en el fondo uno entra ya en una como vía de envejecimiento que se nota menos. Por supuesto que a medida que pasan las décadas se va notando más, y quizás ahí es donde uno ve que el quiebre mayor es como a los 60 años, donde nuestro cuerpo empieza a tener como reducción en general de células. Ya empezamos a tener, en el fondo, por la senescencia celular, empezamos a tener disminución de la masa muscular, disminución de la fuerza, ¿ya? Que al comienzo puede ser entre un 8% por cada década, pero que puede ir aumentando, en el fondo. Sobre los 60 ya se hace más marcado. Y no solamente músculo, empieza a perder uno hueso, masa ósea. Y por supuesto que si a eso le sumamos los otros cambios que se relacionan con la alimentación, que empezamos a tener menor células gustativas, las papilas gustativas se empiezan a reducir, también menos células olfatorias, empezamos también a tener una mayor probabilidad de sentir menos los olores y los sabores, lo cual va cambiando nuestra apetencia por los alimentos.
¿ya? Se suma también a eso, en este cambio que tenemos entre los 40 y los 80, podría ser, se va sumando también que perdemos masa muscular, que nuestra maquinaria en el fondo metabólica, que es principalmente, o de gasto energético, es el músculo, entonces también nuestro gasto energético va bajando, por lo tanto, pasa que comemos menos, pero muchas veces nos damos cuenta que las personas mayores no bajan tanto de peso porque empieza a haber como un equilibrio en cuanto a esta baja de gasto energético y además de movimiento. Nos empezamos a mover menos, empieza a haber harto sedentarismo, que en realidad quizás no es bueno asociarlo solo al envejecimiento, porque sabemos que el sedentarismo afecta como el 95% de la población, es como que nadie se mueve. Sí. Porque como que a nadie, sí, no solo a los mayores. No nos gusta hacer ejercicio. Pero claro, partimos desde muy pequeños sin desarrollar nuestra masa muscular como debíamos, por lo tanto también partimos como con un basal quizás menor de desarrollo muscular y más rápidamente vamos perdiendo esa masa. Oye, entonces uno podría pensar que el futuro de las generaciones de ahora es como espeluznante. De todas maneras, yo eso creo, porque cuando uno ve, o cuando me toca ver pacientes de 90 años que en el fondo han trabajado, no sé, a veces en algunos hospitales me tocó ver pacientes que eran carabineros desde los 12 años y andaban en caballo, salían a trabajar, subían el cerro, o sea, tenían una actividad eran mucho más activos. Y claro, empieza la industrialización de los alimentos y la tecnologización de todo, y por supuesto que ya no subimos escalera, andamos en ascensor, todo es mecánico. Entonces también cambió nuestro sistema. Pero también es cierto que hoy día, pues yo tengo hijos de 13, 11 y el de 20, y los tres les gusta mucho el deporte, y es porque pareciera que esto está de moda de vuelta. Como que ojalá. Es importante hacer deporte. Bueno, igual han habido hartas estrategias como globales contra la obesidad que han tratado y ha cambiado la malla de los colegios también, de aumentar las horas de educación física. Ha habido un esfuerzo que yo creo que lentamente ojalá se empiece a notar en lo que es la disminución de las prevalencias de obesidad en niños de primero básico y de ahí en adelante. Pero en el fondo, volviendo un poco a los cambios del envejecimiento y lo nutricional, lo que nos pasa es que en el fondo, como empezamos a tener estos cambios progresivos que van afectando nuestros músculos, nuestros huesos, nuestra capacidad también de alimentarnos, la cavidad oral cambia, nos ponemos con más dificultades para la deglución, se produce algo que se llama presbifagia, los músculos van cambiando, no solamente los externos, los internos también. Y eso es lo que hace que de repente sientan como las texturas extrañas y que no quieran comer. Claro, o sea, los cambios en la musculatura, tanto lisa como estriada, o sea, esófago, tubo digestivo, los pacientes mayores tienden a tener más constipación, ¿ya? En el fondo empiezan a aparecer lo que nosotros en geriatría conocemos como los síndromes geriátricos, que son, en el fondo, situaciones clínicas que son multifactoriales y que son más prevalentes en las personas mayores. Entonces uno ve que hay más prevalencia de cambios nutricionales, hay más cambios en la deglución, los pacientes tienen más riesgo de tener presbifagia, o sea, que tengan dificultades para poder comenzar la alimentación. Y lo notan muchas veces porque les cuesta, por ejemplo, tragarse un medicamento. O sea, la metformina, que es gigante, y te dicen, la tengo que moler porque no me la puedo tragar. Entonces, cosas así como que empiezan a tomar líquidos o algunos sólidos que empiezan a tener atoros frecuentes con alimentos. Sí. Entonces, todos esos cambios que uno tiene, quizás en forma no sé si decirlo como defensiva, pero en forma como de respuesta a los cambios, uno se va adaptando. Y la adaptación a tener cambios deglutorios, cambios en la cavidad oral, por ejemplo, la dentadura, cambios también a nivel como muscular, físico, cognitivo, emocional, es que uno también cambia la alimentación. ¿Ya? Si yo tengo menos olfato, menos gusto, también voy a cambiar mi apetencia por ciertos alimentos. En general, cambia la apetencia y las personas mayores empiezan a poner más buenas para los carbohidratos y más malas para las proteínas y las grasas. Entonces empiezan a perder como una estructura de dieta balanceada que al mismo tiempo les va a generar más riesgo de tener déficits nutricionales y problemas también en la formación de músculo y hueso. Yo me acuerdo que mi suegra me dice, pero ¿para qué voy a comer si eso que antes me gustaba ahora me lo como y no tiene ni un gusto para mí? Bueno, a mí mi hermana me dijo, yo puedo, cuando le dio COVID, perdió completamente olfato, gusto, y me decía, puedo entender lo que le pasa a los mayores, puedo entender que no quieras comer porque
yo no quería comer, pues ¿para qué voy a comer algo que no como tiene que sabor? me estoy tragando algo? Claro. Y toda la razón. Sí, bueno, por eso que en el fondo el tema nutricional es como una piedra angular en muchas otras cosas, porque además la malnutrición por déficit, que es lo que puede ser más relacionado con el tema como de importancia ahora, el tener en el fondo déficit nutricional asociado a la poca ingesta o a la mala ingesta, va a afectar en el fondo a las personas en varias dimensiones, ¿ya? Eso es un síndrome geriátrico. Yeah. O sea, uno ve que el cambio nutricional va a generar más riesgo de, por ejemplo, osteoporosis también asociado, ¿no es cierto?, a los cambios hormonales, por ejemplo, en las mujeres, pero más riesgo de que esos pacientes puedan tener caídas, que se puedan fracturar. Un paciente malnutrido también va a tener más riesgo, por ejemplo, porque te va a tener más déficit de vitamina D, que si bien la vitamina D se sintetiza por el sol, pero también tiene que ver con el consumo de ciertos alimentos, ¿no es cierto?, de origen animal. Va a tener un paciente que empieza a bajar de peso y a malnutrirse, puede tener tanto una relación con el ánimo. Puede ser que la baja de peso esté relacionada con que está deprimido, ¿ya? O que hay cambios cognitivos. Entonces, hay personas mayores que, por ejemplo, están teniendo cambios cognitivos importantes y empiezan a olvidar si toman un desayuno. Hay algunos que toman 2, 3 veces, 4 veces, eso no van a tener este problema, pero hay algunos que olvidan, en el fondo, que tienen que comer o creen que ya pasó la hora. Entonces, como que hay cambios también desde la esfera cognitivo-mental que van a afectar el estado nutricional, ¿ya? Hay también cambios funcionales que afectan lo nutricional. Por ejemplo, si yo vivo solo y tengo problemas para caminar, tengo un trastorno en la marcha, uso andador y tengo solamente una vida segura intradomiciliaria y no tengo una buena red de apoyo para que me ayude con las compras, empiezo a tener limitaciones para poder abastecerme de alimentos. Y por otro lado, la soledad, que también es un punto súper importante y que yo creo que es un desafío para todo el mundo y Latinoamérica. Inclusive que la soledad también gatilla en que las personas tengan menos ganas, menos interés de comer, porque en el fondo el alimentarse también es un acto social. O sea, comemos más y todos nos damos cuenta, para el 18, cuántos kilos subieron, porque en el fondo lo que hicimos fue estar con nuestra familia, socializar. Claro. Y claro, entonces en el fondo la nutrición está en el centro de toda esta mirada integral que vemos en los mayores, que lo vemos desde la geriatría y que hace fundamental tener un enfoque también multidisciplinario. Entonces, si bien la nutrición atraviesa todo esto y como muy bien dices tú, está en el centro, entonces, ¿cómo hay que alimentarse? ¿Qué hay que comer? Porque podemos hablar, sí, que obviamente que las proteínas, que el pescado, que el no sé qué, pero específicamente, y tengo 2 doctoras que fueron a mi oficina, y por ellas, la verdad es que, y por muchos más, pero ellas fueron las que plantearon la pregunta, queremos saber qué es lo que tenemos que comer. Así como, pero doctora, usted es doctora, no, queremos saber qué hay que comer. A ver, esa pregunta es súper importante y yo creo que es terrible esa pregunta, porque, sobre todo para la medicina, cuando un médico dice, coma saludable. En el fondo, yo creo que es la recomendación más transversal que hacemos los médicos. Esa es impresionante, porque ¿quién no le ha dicho a un paciente que coma saludable? Todos. Y yo creo que los médicos no sabemos qué es comer saludable. Ya, quizás también despelemos esta duda. No quiero hablar más de mis colegas, porque claramente los nutriólogos sí van a saber. Sí. Pero cuando hablamos en general, lo que aprendemos en la escuela de medicina, la alimentación saludable y todo lo que es preventivo, y que hablamos tanto de eso, y que pareciera una cosa fundamental, pero que en realidad no tenemos mucho espacio donde, en el fondo, hacer esa recomendación. Y hay todo un tema como de, que yo todavía no aprendo, y no sé si lo vamos a lograr en algún momento, pero esto de leer etiquetas, que yo no me manejo en cómo entender qué es. Bueno, yo creo que ahí, en el fondo, el Ministerio de Salud ha sido súper ingenioso en colocar los sellos, porque yo creo que simplifica muchísimo la lectura nutricional en que hayan sellos. Pero volviendo a la alimentación saludable, en el fondo... Perdona que interrumpa, que esto de los sellos, tal vez a uno como persona mayor no le llama tanto la atención, pero los niños son talibanes con el sello. Mamá, no me puedes mandar esta colación porque tiene sello. Exacto. A mí me toca, que me dicen eso. Y es como, sácaselo. Impresionante. Claro, no, me dice, mi nieto me dice, Nelly,
Leli me dice, este helado sí, porque no tiene ningún sello. No me Claro. digas. Sí. Sí, no, No, los sí, niños no. como que lo han incorporado tremendamente. Sí, yo no creo que ha así habido harto uno, ¿ah? esfuerzo en ese cambio. Pero bueno, cuando hablamos de alimentación saludable, en el fondo lo que tenemos que identificar es que los alimentos nos aportan componentes beneficiosos para la salud, en el fondo. ¿Ya? O sea, qué alimentos son beneficiosos y que nos van a aportar los nutrientes que necesitamos para nuestra, en el fondo, pirámide alimentaria, que siempre va cambiando y van, ¿no es cierto?, fortaleciéndose ciertos grupos alimentarios, pero que sabemos, en el fondo, así como a grandes rasgos, que tenemos que tratar de alimentarnos de forma más natural, o sea, alimentos como de grano entero, evitar los alimentos como más más procesados. ¿Ya? Yo creo que esa es una cosa que nos ha ido enfermando y que ha cambiado tanto nuestras como, o sea, como no desarrollo. no a la comida rápida, para empezar, no. Claro, es que no. Es que cuando uno habla de alimentación sana, claro, la comida rápida, excepto que sea una ensalada un pollo rápida a la plancha, que igual es rápido. Claro. Pero claro, sí, estamos hablando de fritura, Mira, estamos hablando de grasas papa saturadas, frita. estamos hablando de carbohidratos simples, de mucho azúcar. Sin duda que eso no aporta en sí nutrientes como beneficiosos. Ya, fuera. eso se sabe. Pero, por ejemplo, yo interpretaría que la avena es saludable, pero la otra vez escuché a alguien diciendo que no, que la avena no era tan saludable, entonces al final como que a uno le explota la cabeza y como que no sabemos mucho. Es que yo creo que también algo que ha hecho difícil en el fondo el entender o saber qué información es como adecuada y buena, claro. Porque también hay gente que dice que la leche es mala, ¿ya? Sí. Entonces en el fondo estamos muy llenos de información que no es tan cierta y que la rapidez, ¿no es cierto?, de las comunicaciones a través de Instagram o distintas cosas hacen que las personas las tomen como ciertas, sin de repente que uno valide la fuente, que es lo que uno quisiera. Pero en el fondo, pareciera que volver a una alimentación más natural y balanceada es, en palabras simples, ¿no es cierto?, lo más saludable. Saludable porque en el fondo lo que quiere decir es que nos mantenga sin enfermedades. Eso es una alimentación balanceada y alimentación saludable. Que evitemos, en el fondo, el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, cardiopatía coronaria, obesidad, ¿no es cierto?, que vienen como todas juntas, dislipidemia, que son enfermedades que tienen relación con la alimentación. Y que en el fondo cada una de estas enfermedades en sí va a desarrollar otras alteraciones. O sea, si uno, por ejemplo, no tuvo una buena alimentación del punto de vista de que a lo mejor se excedió en el consumo de carbohidratos, tenía factores genéticos, ¿no es cierto?, de mayor riesgo de diabetes y hace poco ejercicio, no tiene buena masa muscular y por lo tanto no gasta lo que consume en su cuerpo, sin duda que empieza a haber un aumento de la grasa corporal que nos empieza a intoxicar al final, empieza a ser un tejido endocrinológicamente muy activo que empieza a liberar sustancias que empiezan a afectar páncreas, hígado y otros órganos. Y cuando el páncreas empieza como a intoxicar de azúcar, vemos que en el fondo empezamos a tener más riesgo de tener diabetes. Y partimos con pequeñas cosas, quizá nos aumenta el perímetro de cintura, después nos hacemos, ¿no es cierto?, prediabéticos, uno siempre empieza a tomar metformina porque es como lo primero que uno hace, y termina, ¿no es cierto?, con la diabetes a los pocos años. Y ahí es donde se nos hace cuesta arriba desde el punto de vista nutricional, algo que podríamos haber evitado teniendo una alimentación más saludable y hábitos saludables, porque no tenemos que hablar solo de la alimentación. Claro. O sea, en el fondo necesitamos movimiento, necesitamos músculo y necesitamos comer sano. Así que igual es peludo, encuentro yo. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo soy muy fanática del azúcar y recuerdo... Doy fe. Señora, muera de vieja usted. Ya, pero es que en el fondo son alimentos que si uno come algo con azúcar, no sé, y encima lo compartió en familia, un chocolatito en su cabeza, un momento feliz, liberó dopamina además, y por supuesto que después cada vez que se come el chocolate vuelve a fortalecer esa vía. Doctora. Entonces en el fondo es súper difícil dejar de comer dulces porque tenemos mucha asociación también con otras emociones. Las cosas lindas. Por lo tanto, es de verdad un poco, a ver, creo que es cierto que tenemos que tener una alimentación sana. Eso no quiere decir que uno no pueda comer algo rico de repente, ¿ya? Porque lo otro sería ya una esclavitud.
Y el tema es que uno tenga una conducta habitualmente saludable y que si uno tiene un evento o se junta con alguien que quiere y va a compartir, no sé, un cumpleaños, no va a decir, no, que yo no puedo comer torta porque esto no es saludable. ¿Ya? O sea, creo que en el fondo es algo de una conducta habitual versus eventos que uno pueda tener. Claro, entonces, ¿qué tendríamos? Si los eventos son todos los días, uno está perdido. Sí. Es que aquí lo pasamos bien todos. Sí, ese es el problema. ¿Qué tendríamos que comer entonces? A ver, yo creo que una de las cosas importantes es saber, del punto de vista como de la evidencia, qué es lo que se sabe sobre distintos como patrones de alimentación, ¿ya? Porque en el fondo uno podría dividir en patrones vegetariano, vegano a lo mejor, y de las personas que consumen carnes. Yo creo que esos son como las áreas como más quizás extremas, pero donde está como nuestro abanico de los que comen solo pescado, de los que comen, por ejemplo, vegetariano con huevo y leche, de los que son vegetarianos estrictos. Es como el abanico, desde el vegano hasta el que come carne, hay una amplia gama de tipos de alimentación. Perdona, ¿tiene algo que ver la dieta keto aquí? O sea, es que la keto es una dieta que va a ser alta en grasas y proteínas de origen animal, también de carne. Uno mira las redes sociales, esa es la dieta. Y la mediterránea, como preventiva de Alzheimer también. A ver, yo creo que del punto de vista de los extremos, ningún extremo uno podría pensar, yo estoy hablando desde la vejez, desde la geriatría, ningún extremo es algo que uno pueda como indicar como algo, ¿no es cierto?, masivamente. ¿Ya? O sea, los extremos no son algo que uno pueda indicar como de forma saludable y por supuesto que cada persona puede tener patrones de alimentación que tengan que ver con sus necesidades o cómo se sientan asociados a los alimentos. Hay personas que les queda muy bien comer solo carne, verduras, poca verdura, harta carne y harta grasa, por lo que sucede como a nivel del metabolismo, pero cuando uno quiere una alimentación que pueda mantenerse en el tiempo, uno ve que en el fondo el entrar en patrones como de alimentación más habitual, donde uno pueda balancear todos los grupos sin tener restricciones, sin duda que es lo más saludable desde el punto de vista de obtener los nutrientes que necesitamos. O sea, macronutrientes, proteínas de alto valor biológico, principalmente ligadas a las carnes, que ojalá sean carnes magras, claro. Máximo una vez a la semana, ya, porque en el fondo tampoco el consumo de carnes rojas es tan recomendable, carnes blancas, principalmente pollo, pescado, huevo, leche, que son proteínas de alto valor biológico y que nos van a ayudar a la síntesis muscular y proteica como estructural del organismo. O sea, eso es como la base de nuestra alimentación. El esqueleto de la alimentación. El esqueleto. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Que a veces me la han hecho. Cuando yo me como un pollo, tengo que sacarle el cuero. ¿Tengo que sacarle el cuero? Sí. ¿Sí? ¿Cómo respondo a esa pregunta? Es rico comerse el cuerito bien dorado, ¿cierto? Pero el tema es que ahí está concentrada toda la grasa y son grasas saturadas. Y esa es grasa mala. Claro, porque las grasas saturadas en el fondo van a generar mayor producción de LDL, que es un tipo de colesterol malo, como lo conocemos, ¿no es cierto? Y que es el colesterol que cuando, por ejemplo, tenemos una conducta de alimentación no tan sana y tenemos alimentos procesados, muchas grasas, una vida muy estresada, entonces tenemos como cierto grado de inflamación crónica, va a pasar que nuestros vasos sanguíneos van a empezar a generar como activación dentro de los vasos sanguíneos y empieza ahí a generarse como a depósitos de esa grasa saturada. Y me va a dar el infarto. Es lo que empieza a generar como estas placas de ateroma que luego empiezan a tener problemas y se accidentan y se forma el coágulo y ahí se genera un infarto al corazón o un infarto al cerebro, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno piensa en grasas saturadas tiene que pensar en esa ruta, ¿ya? En la ruta que va directa a generar estas placas que finalmente nos pueden generar un problema a largo plazo más del origen cardiovascular. Cerebrovascular. Ahora desde el punto de vista, porque yo acabo de escuchar y acabo de entender que ella dijo que uno se podía salir. Sí, pues. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo era directora de una residencia de personas mayores, en un sector muy pobre, teníamos cumpleaños. Entonces, obviamente que había muchos de los adultos mayores con diabetes. Entonces, ahí el doctor decía que no le diéramos a ninguno. Y yo decía, mándele un pedacito chico, saltándome toda la instrucción. No, mándele un pedacito chico. Sí. Sí, no. Sí, bueno,
Ahí también la geriatría creo que tiene una mirada muy distinta y a lo mejor tú en eso tenías como te conectabas más como desde no sé, como desde de la parte más como emocional, no sé, con lo que significa, bueno, ya estar institucionalizado y además ser como tener restricciones y ver que todo el mundo disfruta y uno no puede. Yo creo que ahí, sin duda que en pacientes con patología, depende mucho de cómo esté esa persona, ¿ya? O sea, si nosotros estamos viendo una persona mayor frágil, una persona mayor que ya se desplaza en silla de ruedas, que tiene déficit visual por otras causas, ¿ya? Que en el fondo tiene hipoacusia, que ha bajado de peso muchísimo, que está muy enflaquecido, que tiene fallas cognitivas también, que tiene una demencia, somos un poco más laxos en el fondo en nuestros controles del punto de vista de los controles y el tipo de alimentación. O sea, uno en general, sobre todo con pacientes con muy bajo peso, trata de no hacer dietas tan restrictivas, ¿ya? Pacientes frágiles, estamos yéndonos a ese lado. Sí. Distinto es cuando uno piensa en una persona mayor, porque en el fondo tenemos espectros de personas mayores, ¿cierto? Estamos hablando de un paciente con dependencia severa o dependencia total, donde uno en realidad que disfrute, toda la razón. Pero también tenemos el espectro de las personas mayores super fit, que hacen ejercicio, que son deportistas, que salen a correr, que sí se cuidan. Y ahí, que además la mayoría está bien. Que la mayoría está bien. Sí. Y que ahí, en realidad, quizás uno puede sí tener una conducta como médico mucho más estructurada en la alimentación y decir, esta persona requiere un control más estricto porque lo queremos proteger. Cierto. Porque en el fondo, la diabetes, el problema es sus complicaciones crónicas. Entonces uno lo que evita es que esa persona que está bien, aunque sea diabética, no desarrolle ni nefropatía diabética, que no tenga retinopatía, en el fondo que no tenga neuropatía, que no tenga problemas del tubo digestivo secundario a esta como glucotoxicidad o la toxicidad relacionada con la glucosa o la glicemia alta. Y lo otro que pasaba harto en la residencia, en verano partían los horarios de hidratación. Porque lo que nos explicaban desde salud es que los mayores dejan de tener sed. Sí. ¿Por qué pasa eso? Pues lo que les comenté al comienzo. O sea, en el fondo la percepción de la sed cambia, lo mismo de las papilas gustativas, y se genera un cambio que va a hacer que las personas no sientan sed a nivel central. Entonces, si no sientan sed y yo no hago esta hidratación, lo que les pasa es que si hay un calor extremo, los pacientes pueden llegar a tener un golpe de calor si es que están deshidratados. Y porque además, si uno piensa en el espectro de las personas mayores, tenemos personas que son dependientes. Y si yo externamente no me preocupo de hidratarlo, esa persona sí puede tener consecuencias negativas del calor, en el fondo, y de la deshidratación. Lo que pasó en Europa en el verano, que murió gente del golpe de calor. Sí. Así de simple. Yo tengo otra duda. En la tele, ya en todos los medios digitales, dicen, suplementos. ¿Ya? Entonces aparece uno con el colágeno, con el omega 3, con los cranberry, con la vitamina C, el zinc, el magnesio. ¿Me falta alguno? No sé, son millones. Que el hierro. Y uno dice, bueno, B12. ¿Le pongo o no le pongo? ¿Qué es bueno? Porque de repente la posología, las cantidades que uno ve, dice, o sea, esto está bueno, esto es poco, si le pongo 3, ¿necesitamos eso si comemos bien? Bueno, los suplementos es un tema muy amplio, ¿cierto? Porque en el fondo, además que hay tanta propaganda en todas partes, uno como que se mete, no sé, Instagram o cualquier lugar y suplementos para todo, ¿ya? Pero cuando vamos como a la evidencia de los suplementos pasa, y esto ha sido como a lo largo del tiempo, yo me acuerdo que Monsanto en el Magíster de Nutrición me tocó revisar como uso de vitaminas o suplementos nutricionales, o suplementos más que nada como de micronutrientes, y el efecto como en el fondo como los niveles sanguíneos de estos como micronutrientes o vitaminas, en personas como entre 18 y 65 años, y lo que uno ve que en el fondo las personas, hay un tema de sesgo de selección de los estudios, porque uno ve que al final las personas que tienen conductas más saludables tienden a estar muy preocupados de suplementarse con vitaminas y otros minerales. Entonces,
pareciera que es difícil aislar los componentes para poder tener estudios de calidad para decir, sí, este suplemento tiene un rol muy específico en, no sé, por ejemplo, sistema inmune. ¿Ya? Mucho se habla de zinc, por ejemplo, y vitamina C en población general sana y mejorar como la función inmunológica. ¿Ya? Porque sabemos que además cuando vamos envejeciendo también hay algo que se llama inmunosenescencia. También nuestras células se ponen un poco menos eficientes para poder controlar una infección. Entonces lo que uno quisiera es tener la panacea y decir, a todos mis pacientes les doy vitamina C y zinc y todos van a mejorar, pero lo que muestra la evidencia, y hay varios ensayos clínicos de buena calidad que no se ha logrado ver en forma sistemática que, por ejemplo, suplementar con vitamina C y zinc reduzca el contagio de infecciones virales. ¿Ya? Hay un estudio que sí logró ver que la suplementación redujo el tiempo de duración de un cuadro y la gravedad o la sintomatología. ¿Ya? Entonces, cuando me pasa a mí, que tengo, ¿no es cierto?, pacientes que veo que vienen con vitamina C, 1000 miligramos, y con zinc, 15 miligramos, lo toman además con una como convicción, ya. Esa era la palabra. Y consideran que en el fondo le está haciendo un efecto. Y ahí es súper difícil poder sacar suplementos, porque en el fondo uno puede explicar que la evidencia no es tan categórica y que al contrario, usar múltiples fármacos, porque a veces me dicen, no tomo nada. Y digo, perfecto, no toma nada. Bueno, me tomo una vitamina, y tomo un magnesio, y tomo calcio, y tomo vitamina D, tomo esto. Entonces, es difícil también entender que sí, los suplementos, estas vitaminas y también los fármacos forman un grupo de ¿no es cierto?, de terapias que pueden interaccionar entre ellas, no porque sean, por ejemplo, o cosas naturales, que nos pasa mucho en geriatría. Yo tomo esto natural, entonces no pasa nada, pero uno se da cuenta que sí, son activos desde el punto de vista farmacocinético, farmacodinámico, y van a interaccionar con lo que ya toman. Entonces, hay algo en geriatría que se llama la polifarmacia, y que cuando vemos que pacientes toman 5 más medicamentos, sin duda que se nos encienden las alertas y aunque sean suplementos, de que tenemos que tratar de reducir para disminuir el riesgo, y ahí es donde uno empieza a mirar que la evidencia no es categórica en ciertas cosas, ¿ya? Vitamina C y zinc, excepto que uno tenga un déficit nutricional, porque aquí estamos hablando de gente sana que se alimenta en forma balanceada, que por ejemplo consume 5 porciones de frutas y verduras al día, que son como las recomendaciones en el fondo nacionales. Me como un plato de ensalada al almuerzo, bien variado, de hartos colores, en la cena igual, y me como 3 frutas en el día. O al menos 4 porciones. Uno dice, bueno, consume micronutrientes y vitaminas de forma adecuada, por lo tanto, ¿requiere suplementación? Yo les diría inmediatamente que no. O sea, siempre los suplementos, o sea, siempre los micronutrientes y las vitaminas de origen natural van a ser mejor absorbidas por el cuerpo que una pastilla, ¿ya? Porque además si yo me tomo una con otra, se empiezan a generar como inhibiciones y no se absorben. Por lo tanto, siempre lo más natural. Volvemos a lo mismo. Si yo soy sano, me alimento bien, mucha fruta y verdura en el día, y además proteínas de buena calidad, proteínas de la carnes blancas, mejor, más sano, pescado, ojalá pescados más grasos, huevo, sin tenerle miedo al huevo, y lácteos, ojalá descremados. Uno dice, tengo una variedad de proteínas de buen valor, tengo además micronutrientes y vitaminas, y agrego en el fondo también grasas que no sean saturadas, o sea, evitamos las frituras, evitamos el cuerito del pollo, la carne roja, no sé, el lomo vetado, quizás lo dejamos para el puro 18 y el resto del tiempo una carne más magra, una posta rosada, o carnes blancas en el fondo. Esa variedad hace que, y grasas saludables, que en el fondo van a ser los aceites de oliva, ¿cierto? El aceite de pepita de uva va a tener mejor valor, aceite de canola, que van a tener en el fondo aporte de ácidos grasos que son más poliinsaturados y que van a ser, y frutos secos, nueces principalmente, nos van a ayudar en el fondo al consumo de omega 3, que es necesario también para todo lo que tiene que ver como con el sistema nervioso, y como cerebro y otras cosas. Hubo algo que dijiste que me gustaría que lo retomáramos. Dijiste, vegetales de distintos colores. Sí. ¿Por qué haces tú mención? Porque de repente dices, no, yo me como una lechuguita nomás y listo. Claro. Pero tú dices, yo tengo que ponerle zanahoria, beterraga, por no supuesto. sé. Lo que pasa es que
no todos los alimentos tienen los mismos nutrientes. Ya. Entonces yo como pura lechuga todo el día, en realidad es muy pobre nutricionalmente. Ya, aparte de la fibra va a tener pocas cosas. Pero si yo agrego, por ejemplo, una espinaca, que igual es una hoja verde, pero tiene más fierro, si yo agrego una zanahoria, ¿no es cierto? Brócoli, y todos esos alimentos van a tener distintos, en el fondo, nutrientes que nos van a fortalecer. No soy nutricionista, así que no soy experta en todo, pero sí que en el fondo los micronutrientes y las vitaminas están en los toda distintos esta variedad colores. de colores, ¿cierto? Por lo tanto, es necesario que sea variado, no vale un tipo de verdura, sino que ojalá de mayor variedad, ojalá harta hoja verde, que es lo que tiene más fibra y nos ayuda en el fondo a tener un buen tránsito intestinal, el consumo de fibra. Creo que son como las cosas más importantes de esa fuente de nutrientes. Entonces, si entendí bien, los suplementos solo en caso de que me falte. Sí, pero ahí voy a precisar en cuanto a los suplementos que sabemos que son necesarios. Porque yo hablé un poco de los que no hay tanta evidencia. Claro. Entonces, estamos hablando de población general con la alimentación balanceada. ¿Ya? No nos vamos a ir a las dietas extremas. Población general de alimentación balanceada con un estado nutricional que está dentro de lo aceptable, ¿cierto? Tenemos en el fondo que hacer recomendaciones generales de las proteínas, como lo dije, principalmente de mayor valor biológico para síntesis como músculo, hueso y estructura, y tenemos vitaminas, minerales de las frutas y verduras. Perfecto. Eso creo que es como importante. Pero cuando estamos en extremos, por ejemplo, una persona con bajo peso o que tiene restricciones nutricionales porque, por ejemplo, tiene un trastorno de deglución, tiene en el fondo falta de piezas dentarias, nosotros tenemos que hacer adecuaciones del tipo de consistencia, y cuando uno adecua las consistencias restringe también el aporte nutricional, y en esos pacientes sí tenemos que hacer una suplementación de nutrientes, porque sabemos que hacer una dieta más deficitaria, ¿ya? Por un tema de volúmenes, un tema de tipos de alimentos que podemos procesar. Entonces, en esos casos distintos sí vale la pena hacer una suplementación, y uno puede aportar polivitamínicos que van a tener en el fondo un popurrí de micro y micronutrientes y vitaminas, y que eso sí nos pueden ayudar a alcanzar nuestros requerimientos diarios de estos como nutrientes. En la tele yo diría que como que te inunda de cosas. Por ejemplo, aparecen de repente gente joven, saludable, vigorosa, tomando suplementos alimenticios. Muestran personas vigorosas, porque en el fondo es una venta, además. Entonces uno ve que hay una mirada, yo veo a alguien que es exitoso y está fortalecido, y creo que en el fondo el suplemento me va a dejar así, y eso realmente no es así. O sea, la única forma que podamos sintetizar músculo de buena calidad es que hagamos ejercicio. Sí. La alimentación tiene un rol importante, por supuesto. O sea, ojalá una dieta en donde yo pueda consumir al menos, si no tengo ningún problema médico de base, 1,2 a 1,5 gramos de proteínas por kilo para una persona mayor. Eso es una dieta buena en proteínas. Si yo peso 60, ojalá me coma 90 gramos de proteínas. ¿Ya? ¿Qué son 90 gramos de proteína al día? Sí. ¿Cuánto es eso? Lo que pasa es que uno cree que el pedazo de carne es pura proteína, y no, es pura agua. No sé, pero o sea, es difícil llegar a esa cantidad. Es difícil, muy difícil. Porque, por ejemplo, un trozo de carne, palma de la mano, claro, como habitual. Que llegar, ¿cuál es la no sé, si nosotros tenemos 120 gramos de un trozo de carne, aprox va a ser como 30 gramos de proteína. Entonces, claro, uno tiene que recomendar es que al almuerzo haya una porción de proteínas, y en la cena igual, ahí tenemos 60, y que al desayuno uno pueda comerse, por ejemplo, un huevo, que son como 7 gramos de proteína, un vaso de leche, que va a estar más o menos en la misma cantidad, y puede ser un trozo de queso fresco. Entonces voy a tener 2 lácteos y un huevo, bastante como potente ese desayuno. Ojalá un pan integral. Para que entonces, ¿cuánto es la cantidad de proteína que hay que comer al día? 90. Es que depende del peso. Claro. Por eso yo dije, una persona de 60 kilos, para que me salga más rápido el cálculo, 1,5 gramos de proteína, ideal, por supuesto que haga ejercicio, pero que si consume eso son 90 gramos. Los distribuimos ojalá en 3 comidas o 2 comidas principales, 30 gramos al almuerzo, 30 gramos en la tarde, y 2 colaciones de 15 gramos cada uno.
como para no sobrecargar el desayuno, y que a veces a la gente le gusta la tostada con la mermelada y la mantequilla. Sin azúcar y mantequilla, que es como lo más clásico. Bueno, hay que intentar hacer cambios, en el fondo. Si uno pudiera agregar huevo, sería ideal para el Ahora, la mayoría de la población mayor, y estoy claramente pensando en mi madre, que tiene 72, 73 años por ahí, pero está con una regia. Está estupenda, pero está con una osteoporosis que de hecho me llamó el otro día y me dijo así como, estoy preocupada. Y yo, pero más proteína. En ese caso, entiendo que hay que darle más de 90, o son la misma cantidad. Es que, vuelvo a decir, en el fondo, cuando uno tiene una osteoporosis, o por ejemplo tiene poca masa muscular, la recomendación en una persona que no tiene problemas de ninguna enfermedad, como vuelvo a repetir, en el fondo una persona sana en general, es 1,5. Uno puede comer 2 gramos por kilo, ¿ya? O sea, si yo peso 60 y me como 120 no va a estar mal. Claro. Sí puede generar, ¿no es cierto?, que los riñones tengan que trabajar un poquito más. Claro. Es importante que me hidrate bien, pero al mismo tiempo tengo que hacer ejercicio. Claro. Vuelvo a decir, porque es como, no sé, es como si yo me lleno Sí, de combustible y no lo ocupo, ese combustible se empieza a generar, ¿no es cierto?, almacenamiento de combustible. Y en el cuerpo, el almacenamiento de combustible que excede lo que yo como, tiende a ser en grasa. Claro, sí. Carbohidratos y todo va al depósito que es más eficiente, que es la grasa, lamentablemente. Entonces, en el fondo, tenemos que movernos. En el fondo, si queremos tener buena masa muscular, no sirve solo comer más proteína. No. O sea, de verdad, y cuando yo le pregunto a mis pacientes, ¿usted va a hacer ejercicio? No, si yo soy súper activo, hago las cosas de la casa. Eso no es ejercicio. No vale. ¿Ya? Eso. El ejercicio es algo extra que implique, ¿no es cierto?, que tengo que genero, ¿no es cierto?, un aumento de mi metabolismo basal, en que va a aumentar mi frecuencia cardíaca lo más probable, y que y además si sumo ejercicios de resistencia muscular, es que yo tengo que hacer ejercicios de fuerza, o sea, pesas, mancuernas, bandas elásticas, lo que sea, al nivel que uno pueda ir avanzando. Entonces, en el fondo, la síntesis de músculo, y para tener buena musculatura, no basta con el suplemento. Hay que hacer ejercicio. Entonces, si uno ve a Cristian Sánchez hace muchísimo ejercicio. Y muchísimas pesas. Entonces, si uno quiere ser así, lo que tiene que hacer es ejercicio. Y ahí basta con que uno tenga una alimentación balanceada y, como les digo, distribuya la comida, almuerzo y cena, proteínas de buen valor biológico, que puede ser hasta una tortilla, no sé, con harto huevo. Y el desayuno y la colación o la tardecita un tecito con ojalá proteínas, en el fondo, que uno, lácteos, huevos, idealmente jamón de pavo si uno quiere comer algún embutido, que es un poco menos, claro, un poco más saludable dentro de todo. Pero creo que esa es como la distribución, y entender que en el fondo la alimentación tiene un propósito, y tiene un propósito en la síntesis de distintas como partes de nuestro organismo, y que para poder hacerlo, sobre todo a nivel muscular, tenemos que movernos. Entonces, no perdamos plata en Ensure si no hacemos ejercicio en resumen. Sí, le damos Ensure muchas veces a los pacientes con dietas restrictivas, pacientes que no están comiendo bien, uno los suplementa con un fin, que es lograr mantener el peso y no seguir perdiendo masa muscular. Exacto. Es como llegar a un valor neto. Pero a las personas que están sanas y que quieren mantener y mejorar su masa muscular, entonces lo que importa es hacer, en el fondo, también como más saludable y ejercicio. Sí, muévase. Y con lo que conversábamos, cuando uno entra ya en esta etapa de mayor, no tengo como la noción de que uno, por ejemplo, vaya al consultorio o a una atención de salud donde te hagan pasar obligatoriamente por algún control de tu nutrición y salga uno con una información que le sirva de algo. Eso como que, no sé, no lo veo. Como preventiva de la persona mayor a nivel primario, que permite un poco saber también características nutricionales, el EMPAM. Sí. Entonces uno puede, a través de esa encuesta, tener datos que son también funcionales. Muchas veces hacen velocidad de marcha, hand grip, no sé, fuerza muscular de agarre. Entonces tienen valores que nos pueden ayudar a entender qué tan afectado está una persona, ¿no es cierto?, por cambios nutricionales. No sé, qué tan sarcopénico, qué tan poco músculo tiene, cómo está la fuerza. O sea, sí, hay algunas encuestas que se realizan como en forma transversal a las personas mayores que nos pueden dar información. El tema es qué hacemos con esa información. Yo creo que ahí está el tema.
que cumplimos con hacer encuestas y muchas veces nos cuesta pasar a la segunda etapa, que son las intervenciones, claro, porque no hay disponibilidad, si no es por una cosa de que nadie quiera, es que realmente cuesta poder cumplir con el manejo nutricional. Sí, porque significa hartos recursos. Y además eso es bien de atención primaria, CESFAM, sí, claro, porque para el sector privado en consulta es distinto. Claro, si uno hace una evaluación integral, claro, si uno hace una evaluación integral, ¿no es cierto?, a un paciente, una consulta, una VGI, tiene todas las áreas que uno quiere saber y en el fondo, si es una persona que está bien, pero sedentaria, uno va a ir a enfocarse dirigidamente en la mantención y en la mejoría de estos parámetros nutricionales que van a ser la fuerza, porque puede tener peso normal, perímetro de cintura normal, pero no estar 100% en lo que podría lograr, que es tener buena fuerza, una velocidad de marcha adecuada, como para poder alejarnos de la fragilidad, que es lo que uno quiere en el fondo en el envejecimiento. Que a través de la nutrición y del ejercicio podamos mantenerlo lo más lejos de lo que es la fragilidad, que es este estado como de disminución de nuestra reserva fisiológica que nos expone y nos hace muy vulnerables a distintas noxas, y pueden ser noxas muy simples. Entonces, cuando uno va envejeciendo, lo que quiere es eso, es que quiere mantenerse, ¿no es cierto?, lo más lejos de este precipicio que nos puede llevar a tener muchos problemas secundarios a alguna condición aguda de salud. Doy fe. Sí, eso es lo que uno quiere. Bueno, tú me habías preguntado algo en relación a tu mamá con osteoporosis. Y yo creo que ahí es donde nos fuimos, porque de verdad que todas buenas para conversar, nos cuesta como en el foco, parece. Y me acordé que en la osteoporosis es una cosa que es súper importante, que los requerimientos de calcio en la población general son subóptimos. O sea, no, los aportes o lo que consumimos de calcio es subóptimo. ¿Ya? O sea, muy poca gente consume 5 lácteos al día, que es como la recomendación. 5 lácteos significa, por ejemplo, 2 tazas de leche, descremada puede ser, ¿ya? Pero en general la gente se toma un café y lo corta con una gotita de leche. Pueden ser 2 porciones de queso fresco, no queso maduro, porque se tiene más grasas saturadas, más sal, entonces queso fresco. Podría ser también un yogur, por ejemplo. Esas son 5 porciones. Y ahí con eso logramos tener el aporte de calcio que necesitamos, que al menos está en 1000 a 1200 miligramos al día, ¿ya? O sea, una porción de lácteo va a tener más o menos 200 miligramos. Entonces, cuando vamos a eso... Ahora la gente también toma como calcio aparte. Sí, porque en el fondo nunca alcanzamos ese aporte de la dieta. Y de cualquier manera el calcio del yogur y todo esto es mejor que el calcio de todas maneras, y se tolera mejor, porque el calcio en pastillas a veces genera constipación, meteorismo, se sienten como muy distendidos. Entonces las personas además, que sobre todo los más frágiles, que además usan un montón de medicamentos por otras enfermedades, uno dice, y le agrego calcio y dejó de comer, se puso estítico, entonces ahora tengo que poner un laxante. Por lo tanto, cuando uno quiere, ¿no es cierto?, aportar calcio, lo que tiene que pensar es que sea a través de la alimentación, ojalá, si es que es posible, ¿ya? Y ojalá sea en el fondo de lácteos. Siempre lo más natural va a ser mejor. Siempre. Sí o sí. Sí. Ya. Bueno, y lo otro es la vitamina D. Que en el fondo, también la vitamina D, si bien está en menor proporción en alimentos, ¿ya? Alimentos de origen animal principalmente, sabemos que la síntesis de vitamina D se da en la piel a través de la exposición solar, ¿ya? El tema que nos va pasando cuando vamos envejeciendo, que también nuestra exposición es menor, ¿ya? Si yo le mido los niveles de vitamina D a alguien que vive en Ecuador, ¿ya? Va a ser distinto a alguien que vive en Punta Arenas. Claro, porque claramente mientras menos expuestos estemos a la luz solar o más distantes, en una altitud más extrema, es menor la síntesis de vitamina D. Por lo tanto, en Chile, 70% de la población con déficit, por lo tanto tenemos que suplementarlo sí o sí. Sí o sí. Entonces, ahí vitamina D, porque además exponerse al sol tiene ciertas consecuencias y vemos que en el fondo aumenta el riesgo de cáncer de piel si tenemos una exposición, ¿no es cierto?, desmedida. Las indicaciones podrían ser que uno se exponga antebrazos sin bloqueador 15 minutos, 2 veces a la semana, y que además se suplemente, sería como una buena cosa. Pero ahí es donde uno ve también que una persona mayor que tiene vida extradomiciliaria independiente también va a tener una exposición solar distinta. Y cuando yo le mido los niveles a una persona que sí tiene vida exterior, que va al parque, que se junta con los amigos, que sale a caminar, que hace ejercicio al aire libre, naturalmente muchos van a tener niveles un poco mejores que los que están en su casa, en su residencia, ¿cierto? Sin exposición, no salen al exterior donde uno mide y tienen 3, no sé, miligramos por litro, tienen 10 con suerte, y uno sabe que en el fondo el déficit de vitamina D va a tener un rol tanto en la generación de más riesgo de fracturas,
Por lo tanto, la suplementación en esos grupos poblacionales más frágiles y por supuesto más extremos pareciera muy necesaria, ¿ya? O sea, y ahí es donde en el fondo depende de los niveles. Si tenemos la posibilidad de medirnos los niveles, uno hace suplementaciones como de carga de vitamina D, las clásicas 50.000 unidades, ¿no es cierto? Sí. De colecalciferol, semanal, por 8 semanas. Pero si no, una ingesta diaria de vitamina D, que uno podría decir 800 a 1.600 unidades al día, podrían ayudarnos, ¿no es cierto?, a ir como mejorando nuestros niveles. Entonces, vitamina D y calcio son fundamentales para mantener nuestro metabolismo de hueso. Yo leía un artículo que decía en referencia a que la gente mayor le da lata cocinar, le da lata comer solo. Decía ahí, ¿por qué no se unen con las amigas? Por ejemplo, el día lunes vamos a la casa de, no sé, de Juanita y llevamos nosotros la comida allá. Y así van como cambiando de casa y van comiendo todas juntas. Uh-huh. Y preparando la comida. Mejoraría mucho la ingesta de alimentos. Bueno, sí, pues hay varios estudios que muestran intervenciones de ese tipo. En el fondo, le dejo un suplemento nutricional a un grupo, o bien les llevo la alimentación a la casa, ¿ya? O en tercer lugar, la persona voluntaria que lleva el alimento se queda con esa persona a comer. Y sin duda que la mejoría nutricional es... O sea, el tema nutricional va a ser mejor en aquel que se queda acompañado a comer. Porque en el fondo, como comentamos al comienzo, la alimentación también tiene un rol social. Entonces, comer solo no es lo mismo que comer acompañado. Claro. Y en ese sentido es que dan ganas de generar estrategias que pudieran ayudar a la población mayor, que en el fondo en sus comunas, en sus comunidades o en sus vecindarios puedan tener esa mirada como de relacionarse, comunitaria, de acompañar al que está solo, como para poder, ¿no es cierto?, suplir un poco la necesidad de compañía, de conversar, de mantener las redes, porque en el fondo uno no se da cuenta, pero el aislamiento social tiene un impacto no solamente en lo nutricional, tiene un impacto cognitivo, un impacto funcional, mental. Las personas se deprimen más. Entonces viene todo un círculo vicioso. Se deprimen, dejan de comer, dejan de dormir, entonces dejan de juntarse. Entonces todo empeora. Por lo tanto, creo que es súper necesario en ese sentido, claro, que ojalá desde nuestras comodidades pudieran surgir esas como iniciativas de comer acompañado o de acompañar al que está solo. Comamos juntos. Como voluntariados. Qué tema más interesante, la verdad. Yo le dije que era muy entretenido. La verdad que superó mi expectativa. El tema de alimentación siempre es un tema difícil de tratar. Sí. Doctora, un consejo para quienes nos están viendo. A ver, yo creo que lo principal es que busquemos lo que más nos acomoda a nosotros en el tipo de alimentación, ¿ya? Porque existen muchas modas, ¿no es cierto? Lo conversamos antes, el ayuno intermitente, las dietas como del paleolítico, pero esas dietas no son para todos. Yo creo que es súper importante ver qué es lo que a mí me gusta comer, qué es de lo que disfruto, porque también la idea es que esto vaya relacionado con un poco como con el bienestar asociado a la ingesta de algo que disfruto, porque tampoco la alimentación es solo un trámite. La alimentación tiene que generar también liberación de sustancias que me van a generar placer. Por lo tanto, tiene que ser un alimento que me guste, que me permita compartir y que al mismo tiempo me permita mantenerme sano. Entonces creo que ese es como el punto, que cada uno tiene que buscar en esta alimentación balanceada lo que más le acomode para mantenerse como presente en la sociedad y compartir con los que más quiere. Creo que eso es como el rol. Ya no voy más como para ese lado de la alimentación. Creo que eso es como lo importante y sin duda que la alimentación no solamente tiene el rol de nutrir, sino que tiene un rol también de compartir y de generar en el fondo grabarnos, ¿no es cierto?, en el cerebro muchas veces emociones que vivimos asociadas a ese momento. Por lo tanto, creo que es importante mantener la alimentación balanceada y que nos permita en el fondo mantenernos presentes en el día a día. Súper. Doctora, ¿alguna duda? ¿Algún último comentario? No, ya me estoy sintiendo triste. No, porque se está terminando. Sí. Bueno, la verdad es que desde todo el equipo que se preocupó de hacer este podcast, esperamos que haya sido un aporte, que los haya acompañado y que de alguna manera todo lo que hemos conversado acá haya podido llegar a cada uno de sus corazones, a sus casas. Así que nada, nos vemos en una próxima temporada. Un abrazo. Esperamos.
Muchas gracias. Espero que me inviten de nuevo. Por supuesto. Muy bien. Chao, chao. Chao, adiós.